Bienvenidos a Periodismo Puro y Sin Apuro, el programa quincenal de mi canal de YouTube. Esta es la primera de una serie de emisiones especiales que vamos a hacer en conjunto con la Universidad Externado de Colombia de cara a algo muy importante que va a pasar en Colombia en julio del 2026. Vamos a ser sede del Congreso Mundial de Constitucionalidad y específicamente la organización anfitriona es la Universidad Externado de Colombia. Y estas conversaciones que vamos a tener de aquí a julio del 2026 pues tienen el propósito de ir calentando el debate sobre unos temas muy importantes que se van a tratar en el Congreso, que a veces suenan lejanos a la ciudadanía, pero que como ciudadanos tenemos que hacer el deber de entenderlos. Y justamente el tema con el que vamos a empezar es un abrebocas para que entendamos por qué debemos entender estos temas. La pregunta que hemos planteado para el programa de hoy es si las constituciones pueden salvar la democracia. Y hemos planteado esta pregunta porque seguramente esto es más o menos de conocimiento común. En los últimos años en diferentes países de nuestra región, pero también en países de todo el mundo, hemos visto un debilitamiento de las democracias, en muchos casos asociado o gracias a la manera como se interpretan, se cambian parcial o totalmente las constituciones. Por eso nos hacemos esta pregunta y para responderla pues tenemos, como suele ser en Periodismo Puro y Sin Apuro, a tres personas de invaluables credenciales. Quiero presentarlas. La primera es Juanita Gobertus, que actualmente es directora de la organización Human Rights Watch. Ella fue parte del equipo negociador del gobierno colombiano en las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC, fue congresista de la República, es politóloga, es abogada. Y bueno, es realmente muy importante que nos acompañe porque en todos estos programas vamos a tener una voz que representa las preocupaciones de la sociedad civil en el tema del que vamos a hablar. Y en este caso, esa voz es Juanita. Bienvenida, Juanita. Claudia, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo también a Roberto, a Héctor. Qué gusto poder compartir este panel sobre un tema tan importante para Colombia y para toda la región. Muchas gracias. Y presento al profesor Roberto Gargarella. Él es abogado, es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho de la misma universidad, de la Universidad de Chicago, con estudios postdoctorales de la Universidad de Oxford, es docente de Teoría Constitucional y Filosofía Política en la Universidad Torcuato Di Tella y de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado varios libros, voy a mencionar solamente uno de ellos que es muy afín al tema que hoy nos convoca, Latin American Constitutionalism, en 2013. Bienvenido, profesor Gargarella. Un gusto para mí haber sido invitado y estar con ustedes. Muchas gracias. Y también vamos a tener siempre una voz de la Universidad Externado, que va a ser, como ya les dije, la anfitriona del Congreso Mundial de Constitucionalidad. En este caso es la del abogado, experto en Derecho Constitucional, docente, egresado de esta universidad, analista político, consultor en gobernabilidad, en gestión pública, entre muchas otras cosas, además panelista de la emisora Blue Radio, el profesor Héctor Riveros Cerratos. Bienvenido a Periodismo Puro y Sin Apuro. Hola Claudia, mucho gusto y muchas gracias además por estar acá con nosotros en el externado, comenzando estas conversaciones que, como anticipas, son un acto preparatorio de nuestro gran Congreso Mundial de Derecho Constitucional el próximo año. Bueno, y tenemos en el público un grupo de estudiantes pequeñitos, están en tercer semestre, en este caso ese es nuestro público, tercer semestre de Derecho, semestre o año, no estoy segura, pero son caras muy jóvenes que seguramente también van a poder hacer unos aportes muy importantes a esta conversación. Bueno, para pasarles la pregunta del programa, que es si las constituciones pueden salvar las democracias, quiero compartir unos datos, y estos datos son del Latinobarómetro, del más reciente que conocemos. El 48% de los ciudadanos de nuestros países apoya la democracia como sistema. Es decir, menos de la mitad de los ciudadanos de nuestros países apoyan ese sistema que es el que predomina en los países de nuestra región. Pero solamente el 41% está satisfecho con ese sistema. 48% lo apoyan, 41% está satisfecho.
Seguramente esto explica en buena parte por qué en países como Venezuela se ha podido destruir totalmente la democracia, incluso usando las constituciones, pero también porque en otros países ha habido intentos o cambios que han sido calificados de antidemocráticos, como en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Honduras, en El Salvador, en Argentina, en la misma Colombia. Y por fuera de nuestra región, pues tenemos a Estados Unidos de Trump, a Hungría de Orbán, tenemos Italia, tenemos casos en Turquía, en fin, ejemplos hay por doquier. Con esta introducción, les voy a pedir a los 3 panelistas que respondan la pregunta del programa. Empiezo con Juanita, representante de la sociedad civil. ¿Pueden las constituciones salvar nuestras democracias? Pues Claudia, yo en general soy una optimista acérrima, creo que sí, creo que buenas constituciones que enaltezcan principios basados en la defensa de los derechos humanos y de un ideal de Estado de Derecho tienen sin duda las herramientas para poder, digamos, contener el abuso del poder. Pero me gustaría concentrarme brevemente en esta primera intervención en cómo llegamos acá. Y yo creo que una parte muy importante de cómo llegamos a este momento de erosión de nuestros sistemas democráticos tiene que ver con 3 factores que tristemente, a pesar del proceso de democratización que se dio desde los 80s a lo largo y ancho de América Latina, con el fin de las dictaduras, el fin de los conflictos armados en su mayoría, menos el colombiano, que ha tardado más tiempo en terminarse, siguieron existiendo. ¿A cuáles me refiero? A que América Latina, a pesar de una reducción en su tasa de pobreza, no logró realmente traducir eso en una reducción de la desigualdad y además con la entrada de la pandemia del COVID se vio que era una reducción de la pobreza supremamente frágil, es decir, más democratización no nos generó una reducción significativa de la pobreza y la desigualdad y además, insisto, la pandemia mostró que estaba basada esas reducciones en una informalidad profunda. Segundo, de nuevo, más democratización no significó más seguridad. Seguimos siendo en general el continente con los indicadores más altos de homicidio y con los indicadores más altos de impunidad por homicidio, además con un porcentaje alto asociado a la criminalidad organizada en la región. Entonces, de nuevo, este sentimiento de que el hecho de haber hecho las transiciones a la democracia no nos generó más seguridad y podemos entrar en detalles. Yo creo que lo que ha pasado en Centroamérica tiene mucho que ver con esto. Y luego, tristemente, un fracaso en la lucha contra la corrupción. Si uno mira año a año los informes de Transparencia Internacional, este sentimiento de que América Latina está estancada en la lucha contra la corrupción año tras año de manera consecutiva. Y eso, en mi opinión, ha hecho que tengamos que se muestran los datos que dabas de Latinobarómetro, una pérdida dramática de confianza en la democracia, en los partidos, en el Estado de Derecho, en las instituciones. Cada vez más, yo creo, los ciudadanos sienten que no se benefician del contrato social, que no tienen mucho que ganar. Crece la polarización, no nos escuchamos los unos a los otros, hay procesos de rotulación, de anulación, de cancelación del otro, de no buscar esas concertaciones entre diferentes, que es un elemento esencial de la democracia. Una campaña en muchos de los países de América Latina contra el discurso de los derechos humanos como un discurso elitista, tecnocrático, foráneo, entonces tratando de erosionar la base misma de ese piso común que nos debería unir. Y en últimas, entonces, un caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de autoritarismos y para erosionar estos sistemas democráticos. Entonces, insisto, sí, creo que buenas constituciones deben poder incorporar garantías, pero hay un elemento esencial que es cómo la democracia da resultados, en mi opinión, particularmente en términos de lucha contra la desigualdad y la pobreza, garantía de políticas de seguridad y justicia efectivas y protectoras de derechos humanos, y de luchar de manera decidida contra la corrupción, porque de lo contrario, pues no hay confianza en las instituciones y tristemente no hay apoyo social para el desarrollo de modelos democráticos. Muchas gracias, Juanita. Le doy la palabra con la misma pregunta al profesor Gargarella. Bueno, gracias. Primero, decir que me parece una pregunta importante y me parece que es un tema sobre el cual merece pensarse. A ver, por un lado yo creo que sí hay constituciones que son mejores que otras. Y en términos de
de vitalidad democrática, de estabilidad política, de protección de derechos. Hay cosas que se pueden hacer y que podrían mejorar la situación en América Latina. Por ejemplo, digamos, las constituciones que incorporan derechos, bueno, al menos, digamos, derechos sociales, económicos, etcétera, sirven en cuanto que, como mínimo, le quitan una excusa al Poder Judicial para decir, como muchas veces dicen cuando no se encuentran con un respaldo fuerte en derechos, bueno, el orden jurídico de mi país no me pide la protección de derechos, entonces no lo hago. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, o sea, tener una lista robusta de derechos puede ser importante. Del mismo modo, tal vez más relevante, hay constituciones que sirven a la estabilidad mejor que otras. Por ejemplo, digamos, en los 80 fue muy común una discusión en reflexión sobre lo que era la historia latinoamericana para decir, mire, en América Latina ha habido en todos estos años, en todas estas décadas, una gran inestabilidad. El caso de Colombia es un poquito marginal en esto, pero tampoco ajeno, y era, digamos, de recurrentes golpes de Estado. Esta era la situación en Brasil, era la situación en Uruguay, era la situación en Chile, era la situación en Argentina, etc. Y eso tenía que ver con muchas cosas, también con la naturaleza de la Constitución. Por ejemplo, constituciones con mandatos muy rígidos, constituciones que ayudan al poder concentrado, constituciones que no permiten la flexibilidad, que no tienen válvulas de escape, como, digamos, otras constituciones sí tienen. Entonces, son funcionales al golpe de Estado. Esto no quiere decir que los golpes de Estado se producían por la Constitución o podían haberse evitado por completo con una mejor Constitución, pero sí hay constituciones que ayudan contribuyen a la estabilidad democrática, y hay otras, yo creo que las que han dominan a la región, digamos, que son constituciones muy centralizadas, muy presidencialistas, etcétera, son funcionales a la inestabilidad política, por ejemplo, al conflicto, a la no cooperación. Hay constituciones que pueden ayudar a la cooperación, constituciones que no. Hay, digamos, también herramientas mejores y peores para favorecer la protección de los derechos. Entonces, dicho esto, o sea, que hay mucho espacio para pensar la Constitución y mejorar las democracias a través de la Constitución, eso que yo estoy convencido que es así, que es cierto, va de la mano de una idea que no es inconsistente con la primera, y es que el constitucionalismo en la región, y yo creo que más allá de la región, muestra hace muchos años que está quebrado. Digamos que es una maquinaria, la maquinaria que hemos establecido es una maquinaria que yo creo que en un sentido no trivial, porque no es simplemente por el paso del tiempo, ha quedado vetusta. Y vetusta porque yo creo que es una maquinaria, y podemos entrar en algunos detalles al respecto, que fue pensada como ajuste, como modo de revestir y como modo de contribuir a una base social que no está más. Esto es un traje puesto para una sociedad que ya no está. Es como si nosotros hubiéramos diseñado un traje para el niño que va a tomar su primera comunión o va a la fiesta de casamiento de no sé quién, y luego, cuando ese niño ya es adulto, queremos usar ese mismo traje sobre ese niño. Digamos, y entonces nos encontramos con un cuerpo que, digamos, nos excede por todas partes y que no basta entonces con la pequeña reforma de extendemos una manga, agregamos unos botones, porque ya el cuerpo no es el mismo. Y yo creo que estuvo pensado con una pintura de la sociedad en mente que simplemente se fumó. Si quieren, digamos, entro en detalle después sobre eso, pero es como, yo creo que el sueño del constitucionalismo, el mejor sueño, lo que yo llamo a veces el sueño noble del constitucionalismo, es posible en estas sociedades pequeñas, homogéneas, con intereses estables, es posible incorporar a todos dentro de la Constitución y arreglar las instituciones de modo tal que unos se equilibren con los otros. Por ejemplo, había una idea con todos sus problemas, de que, bueno, las mayorías y las minorías pueden estar las dos. O sea, las sociedades básicamente se dividen en mayorías y minorías, y los dos grandes grupos estos pueden estar en el sistema institucional y, digamos, no es porque van a ser buena gente o porque van a ser solidarios o altruistas, sino simplemente porque tienen poder, les vamos a dar poder institucional, se van a poder equilibrar entre ambos.
Un ejemplo simplemente que hace visible lo que estoy diciendo, que no es una fantasía. La Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes en Inglaterra es una buena expresión de esto que estoy diciendo. La idea era, la sociedad en lo que importa básicamente se divide en dos grandes sectores, los lores o los nobles, la nobleza, y los comunes. Bueno, si los dos tienen poder, por ejemplo, los dos tienen cada uno su cámara, bueno, entonces para hacer las leyes se van a tener que arreglar entre ellos y se van a poder controlar entre ellos y van a poder equilibrar entre ellos. Entonces, la idea de separación de poderes, equilibrio de poderes, de checks and balances, de frenos y contrapesos, está nutrida de este tipo de ideas. Sociedades simples, con intereses homogéneos, que se incorporan al sistema institucional y se equilibran. Esa pintura estalló por los aires Claro, hace porque mucho. las sociedades han evolucionado, han cambiado, no hay grupos así como dos grupos en conflicto, sino que hay muchos grupos con algunas cosas en común y algunas otras cosas en conflicto. Ya vamos a hablar más en detalle de eso. Simplemente antes de darle la palabra al profesor Riveros, quiero señalar algo que me llamó la atención de lo que dijo el profesor Gargarella para que lo hablemos después. Es como el niño creció, la sociedad evolucionó, pero le estamos dando el mismo vestido, que es como esas constituciones de antes. Pero es que muchos de nuestros países han cambiado constituciones. Venezuela cambió constitución, Bolivia cambió constitución, Ecuador cambió constitución. O sea, le hicimos un nuevo vestido. Si quiere, dejémoslo ahí. Yo sé que quedamos picados con eso. No. Simplemente en lo que yo trataba de decir era, no basta con que tú le agregues, que es lo que hemos estado haciendo. Hemos cambiado, pero ¿para qué? Hemos cambiado para agregarle un botón a la manga, para estirar un poco el traje, pero hemos hecho, o sea, la estructura es la misma. Entonces, mantenemos la misma, hace 200 años, en esencia, con mínimos cambios, la misma estructura y la sociedad ha cambiado. Entonces, no va a servir esa estructura. Pero bueno, podemos sobre ahorita eso charlamos hablar. más de eso. Profesor Riveros, ¿pueden las constituciones salvar las democracias? Pues la respuesta debería ser sí, porque entre otras cosas para eso son las constituciones, digamos, en la concepción más clásica de las democracias liberales, están hechas para eso, para controlar el eventual abuso del poder o la intención del gobernante de perpetuarse en el poder. Para eso se las inventaron. La pregunta es si son eficaces y logran efectivamente evitar el abuso. No evitar el intento del abuso, sino evitar el abuso, porque entre otras cosas las democracias liberales parten de la desconfianza en los gobernantes. Permiten el intento del abuso, no tenemos que desgastarnos. Sí, todos los gobernantes van a abusar, digamos, van a intentar abusar, es como el presupuesto de las democracias liberales y entre otras cosas por eso hay ese diseño complejo incluso de pesos y contrapesos que mencionaba el profesor Gargarella y todo este tema de la separación de poderes, todo eso está imaginado e inventado bajo el supuesto de que los gobernantes van a llegar a abusar y a intentar quedarse, a perpetuarse en el poder. Y el diseño está hecho o tiene que estar pensado para evitarlo. Hay un problema o varios problemas que pues son de reflexiones muy profundas y que me parece que no han sido, entre otras cosas, suficientemente trabajados. El profesor Gargarella mencionó uno, y es que esas democracias liberales que partían de esa desconfianza, partían de un supuesto que resultó equivocado, que es que había un supuesto interés general, lo que él llama, digamos, las sociedades homogéneas, como que todos estamos de acuerdo más o menos en el mismo propósito. Parte del supuesto de la maldad de los gobernantes, pero de la bondad de los ciudadanos. Y en esa segunda parte pues se equivocaron. No necesariamente los ciudadanos, digamos, están todos cooperando hacia un propósito de interés general. Y ahí además cada cual empieza a reclamar su propia agenda. El pluralismo es la característica de las democracias contemporáneas y es verdad que el diseño institucional de las constituciones basadas en la democracia liberal clásica no están pesadas para el pluralismo. Y el segundo aspecto que me parece que es crucial para la reflexión, y con eso, digamos, termino esta primera intervención, es que me parece que hay una paradoja que todavía no sabemos cómo administrar, y es que las democracias, pues una de sus bases, uno de sus elementos esenciales es que es una toma de decisiones con base en las mayorías. Y resulta que el gran problema es que las mayorías actúan como los gobernantes,
que es que abusan y desconocen los derechos de las minorías. Entre otras cosas, todo este proceso de evolución del constitucionalismo contemporáneo hacia, digamos, un Estado constitucional, lo que busca es que haya lo que se llaman poderes contramayoritarios, que es pues paradójico. En la democracia lo que estamos así viendo ver es cómo logramos diseñar un mecanismo que nos defienda de las mayorías. Y en las democracias, pues como dicen los niños cuando están jugando, la mayoría gana. Y entonces hay un problema que termina... No solamente la mayoría gana, sino la minoría pierde, pero son, lo que hemos visto son, en la polarización son como dos grandes bloques y el de la minoría es tan grande que llamarlo minoría es tal vez no claro, no en conocer. algunos casos en que la división se vuelve como por mitades, ahí se vuelve una cosa compleja, pero yo sí creo que ahí es donde está el problema, que se refleja en esto último que digo, que es la concentración de poderes. Ahorita, por ejemplo, en Colombia está comenzando un proceso electoral en miras a elegir un nuevo Congreso y un presidente de la República. Y parte del discurso de los unos y de los otros que están en la competencia es necesitamos, digo, los que ganemos la presidencia, tener mayorías en el Congreso. ¿Para qué? Para poder imponernos, porque si no nos toca negociar y nos bloquean y no podemos gobernar. Entonces, esas me parece que son unas paradojas del diseño de la democracia, del diseño constitucional, perdón, versus la dinámica propia de la democracia, que son los temas que hay que tratar de resolver. Bueno, con esas tres respuestas creo que ha quedado un panorama muy interesante para que sigamos conversando. Y yo plantearía la segunda intervención en estos términos. Ya que sabemos que esas constituciones que hemos creado, que son en muchos casos súper garantistas de derechos, no cumplen con las expectativas que se les crean a las personas cuando se hacen esas constituciones, porque los estados, ya sea por burocracia, ya sea por paquidérmicos, ya sea por falta de recursos, ya sea por corrupción, por muchas razones, no logran hacer lo que las constituciones dicen, ¿no? Es llevar esa equidad, llevar esa seguridad, lo que mencionaba Juanita al principio. Entonces, ¿qué ejemplos podemos ver de países en los que las constituciones, quizá no en su totalidad, pero en algún articulado, en algún aspecto, hayan servido para que la democracia de esos países sea... si ha estado en riesgo, digamos, no se vaya a pique o se salve, que nos puedan servir de puntos de referencia para lo que están viviendo otros países en condiciones similares? O definitivamente, como creo entenderle al profesor Gargarella, hay que pensar en un en un vestido que ya no es pantalón, camisa, chaqueta, sino que es otra cosa muy distinta, ¿no? Una túnica, o yo no sé cómo, para hacer la analogía, cómo le llamamos, que sea como el nuevo modelo de constituciones, porque ese vestido constitucional que nos inventamos hace años pues no nos sirve. Vamos en el mismo orden, Juanita. Seguro Roberto y Héctor tendrán mucho más para decir sobre el diseño constitucional. Lo que yo podría decir desde el punto de vista de lo que hemos documentado en América Latina, sobre todo a lo largo de los últimos años, es que el mayor riesgo para, llamémoslo, el modelo democrático liberal está menos, al menos en mi opinión, en lo que he podido ver en el diseño constitucional y mucho más en la manera a través de la cual se ha abusado del poder a pesar de esas instituciones. Y doy algunos ejemplos. Entonces, lo primero, un intento por reducir la independencia judicial a través de distintas formas. Entonces, cooptar el sistema judicial. Es el caso de Venezuela, que lo que hizo fue garantizar que todos los puestos dentro del sistema judicial estuvieran controlados por el PSUV, de tal forma que no existe un ápice siquiera de independencia judicial. O el modelo salvadoreño bajo Bukele, bajo 3 años de régimen de excepción, que lo que hace es, primero, ni siquiera le tocó cambiar la constitución, cambió la conformación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que la Corte reinterpretara la Constitución y permitiera la reelección a pesar de que la Constitución lo prohíbe.
y con un factor muy delicado en términos de debilitamiento del sistema, que es estigmatizar públicamente a los jueces que siquiera se atrevan a cuestionar su lucha contra las pandillas directamente a través de redes sociales como traidores, como que están en contra de este proceso de transformación del Juanita, Salvador. permítame interrumpirla ahí por una cosa que creo que es clave también para que, por ejemplo, Bukele hubiera podido hacer eso, el gran respaldo ciudadano. Es decir, esto no lo pueden hacer los gobernantes si no tienen a la ciudadanía diciéndoles muy bien, así es, no me importa que viole la Constitución, eso no le interesa al ciudadano del común. Claro, ese es el modelo salvadoreño, pero existe también el modelo peruano en el que tienen presidente y Congreso, bajísimo nivel de popularidad, el más bajo de la región, y sin embargo un proceso desde el Congreso de cooptación del sistema judicial. Entonces cambian unos mecanismos complejísimos y enrarecidos de elección de la Junta Nacional de Justicia, que es como el equivalente en Colombia del Consejo Superior de la Judicatura, y entonces cambian la conformación desde atrás, desde el Congreso, de una manera mucho más difusa y con muy baja popularidad, han logrado ir cooptando a un poder judicial que en el caso de Perú ha sido supremamente independiente en el pasado y que están tratando. Entonces, es cierto, funciona bajo esquemas de popularidad, pero funciona también, tristemente, bajo esquemas de falta de popularidad cuando la gente, como en el Perú, está ya hastiada de la política y no quiere saber nada de lo que sucede ahí. Entonces, un elemento es distintas formas de reducción de la independencia judicial independientemente del diseño constitucional. El segundo es reducción del espacio cívico. Es clarísimo que para los autoritarios quien genera una talanquera de control son organizaciones de sociedad civil y periodismo de investigación. Y entonces, de nuevo, independientemente del diseño constitucional, lo que hacen muchos de estos regímenes autoritarios es leyes anti-ONGs, entonces es todo este tema de restringir la financiación internacional. Llevamos un año de aprobación de leyes anti-ONGs en Venezuela, Perú, Paraguay y ahora El Salvador, que lo que hacen es desmantelarle cualquier posibilidad al periodismo investigativo y a las organizaciones locales de tener financiación. Sistemas, de nuevo, de estigmatización pública de periodistas, de nuevo el caso de El Salvador, pero también Ecuador bajo Noboa, que es decir, cualquiera que se oponga es una antipatria, en fin, y le van quitando. Lo que le pasó al Faro en El Salvador es impresionante, y lo dicen los mismos directores del Faro. Bukele, antes incluso de la ley anti-ONG, les había quitado el piso de legitimidad por vía de atacarlos públicamente y de, digamos, señalarlos como defensores de pandillas. Y perdona acá una nueva interrupción, Juanita, porque acaba de decir cómo pasa en el Ecuador bajo Noboa, pero exactamente lo mismo pasó en el Ecuador bajo Correa, que son ideologías muy distintas. Y lo mismo, era antiperiodistas, antiperiodismo de investigación, y no sé si tanto anti-ONG, pero antiperiodistas sin duda. Absolutamente, y el caso de Correa, emblemático en su momento, la relatoría justamente de la OEA denunciando cada uno de los hechos de Correa en contra del periodismo. A mí lo que me ha sorprendido mucho en mis últimas visitas a Ecuador es que personas que fueron supremamente perseguidas por Correa y que, digamos, tienen todas las credenciales para ser anticorreístas, me decían, bajo Noboa estamos igual o peor. O sea, el nivel al que ha llegado intenso de persecución del periodismo es brutal también bajo Noboa, muy desafortunadamente. Luego, y de nuevo, todo en este marco de ser la región con los peores indicadores de violencia asociada a la criminalidad organizada, un uso del populismo punitivo, de los estados de emergencia para suspender debido proceso, del uso de las fuerzas militares para asuntos de seguridad pública a lo largo y ancho de la región. Que un país como Brasil, que sin duda es una democracia constituida, que tiene independencia judicial, a manos de policías mueran 6,000 personas al año y que eso pase como si nada, es algo que yo creo que todavía no hemos logrado entender como región, francamente. Que El Salvador lleve 3 años en régimen de excepción, pero no se habla de que Honduras lleva ya casi lo mismo, de que Ecuador lleva declarando no solo régimen de excepción, sino un supuesto conflicto armado, a pesar de que su Corte de Constitucionalidad dice que no existe un conflicto armado en Ecuador. Entonces, ahí siento yo que es menos un tema de diseño constitucional y más un intento constante por no haber sido capaz, o sea, al no ser capaces de fortalecer la capacidad de administración de justicia
para tener políticas de seguridad y justicia que sean efectivas, pero al mismo tiempo protectoras de derechos humanos. Y eso, en mi opinión, significa capacidad de investigación técnica judicial, procesos de concentrarse en desmantelar las redes de criminalidad organizada y no procesos de encarcelamiento masivo del eslabón más débil de la cadena, etcétera. En la medida en la que nuestros países no dan resultados frente a la inseguridad, crece el deseo por medidas represivas, de populismo punitivo, de estados de emergencia, etcétera, que ponen, en mi opinión, en jaque el funcionamiento adecuado de nuestras constituciones. Y el último al que haría referencia es la reducción de la transparencia. De nuevo, independientemente del estándar constitucional, estos regímenes autoritarios necesitan que haya menos transparencia. Entonces, no responden, decretan que hay cosas de seguridad nacional. El caso de México es típico, bajo AMLO, y lo ha seguido haciendo Sheinbaum. Todo lo que tratan los militares es seguridad nacional, y como los militares están ejecutando contratación pública, aduanas, todo, cada vez hay más cosas de las que no podemos saber y frente a las cuales no podemos tener acceso a información, o dispersar desinformación, digamos como fue el caso de Bolsonaro en Brasil durante la pandemia, que ya simplemente es un uso no solamente de falta de transparencia, sino dispersión de desinformación desde las autoridades públicas. Yo diría que hay 5 elementos que ponen en grave riesgo nuestras democracias desde el ejercicio del poder, y que creo que no se resuelvan necesariamente con un ajuste constitucional, sino en la manera en la cual los autoritarios abusan de esas herramientas dentro de la Constitución misma. Gracias, Juanita. Bueno, todo se va complicando un poco más. Es difícil responder la pregunta que ha planteado para esta segunda ronda y además contestar estos nuevos argumentos que van saliendo, pero le doy la palabra al profesor Gargarella para ver si de pronto elaboramos algo que apunte a las dos cosas, a la pregunta y a los nuevos elementos que ha traído Juanita. Adelante. Bueno, por un lado, algo sobre lo que dijo Juanita. Yo diría estoy en acuerdo con casi todo lo que dijo, pero tengo un desacuerdo importante, que no sé cuán central es en su exposición, pero parecía muy central, y es que ella insistió que aparecían estos problemas con independencia del diseño constitucional. Yo creo que no, que son en buena medida hijos de un diseño institucional que ha favorecido la concentración de poder. Entonces, digamos, es como en estos juegos de las fichas que se van tirando una a la otra, digamos. Si yo le doy un poder excesivo al Poder Ejecutivo porque le permito, por medios formales e informales, que, digamos, influya sobre los demás poderes, ya sea porque maneja el presupuesto en los hechos, ya sea porque maneja el aparato coercitivo, ya sea porque tiene vínculo estrechísimo con los servicios de inteligencia, ya sea porque dispone de medios informales para cooptar y ganar gente, digamos. Entonces, la colonización, que es lo que se está produciendo y que es lo que termina, digamos, destruyendo todo el sistema de controles, como es la realidad de nuestros países, se origina en un sistema hiperpresidencialista de poder muy concentrado, que es el que va a permitir que todas las demás piezas se vayan cayendo. Entonces, muchos de estos problemas tienen un origen en distintas cosas, la desigualdad, pero la desigualdad constitucional, esto es, el poder desmedido a una de las ramas de gobierno, es producto de expresión de la desigualdad que existe y es fuente a la vez de generación de problemas. Entonces, hay algo importante que tiene que ver con el diseño constitucional, que ha sido un diseño funcional a los abusos de poder. Eso, entonces, sobre la fuente de los problemas, y eso yo creo que es muy importante. O sea, no es cuestiones, dificultades que son independientes del diseño. Son, en buena medida, hijas de ese diseño que ha favorecido la concentración de poder, que ha ayudado a la concentración de poder. El otro punto para mí central, y es, si se quiere, la parte más propositiva, yo creo que, acompañando lo que señalaba en la primera intervención, sobre la ruptura de la quiebra de la maquinaria constitucional. Yo creo que parte central de esa quiebra, y que es la que ayuda a explicar y entender el desánimo ciudadano, el desapego de los ciudadanos en relación con la Constitución, el hecho de que la gente tenga buenas razones para mirar con desconfianza y desinterés o repudio a las instituciones, no es por falta de cultura cívica, es porque las instituciones están al servicio del problema.
Y esto tiene que ver, y este es el punto, con que poco a poco la Constitución se ha ido, si se quiere, desenganchando de la democracia y se ha ido vaciando de democracia. Todas las constituciones empezaron hablando el lenguaje democrático. La primera gran constitución, que es la Constitución norteamericana de 1787, las primeras 3 palabras que dice son "we the people", nosotros el pueblo. O sea, lo primero que hace, sabe que necesita decir eso, sabe que necesita mostrar compromiso democrático, pero en los hechos, luego, y lo va reafirmando con el tiempo, se va desapegando de la democracia. Y yo creo que, digamos, que más allá de lo que esto tiene como metáfora, como imagen, es un hecho cierto que la ciudadanía en los hechos no tiene ningún poder, y lo sabe, de decisión y control, ni decisión por su parte, ni de control sobre las autoridades que deciden. Entonces, se ha producido esta alienación, este desapego, en donde, digamos, como que la clase dirigente toma vida propia y hace básicamente lo que quiere. Entonces, se controla si es que hay una coalición enfrente de otros partidos u otros grupos de poder u otros grupos empresarios que quieren ese poder, y entonces se lo amenazan quitárselo o limitarlo. Pero la ciudadanía no tiene ningún control. Y eso Roberto, pero perdón, le interrumpo porque yo personalmente pienso que cuando las redes sociales han tomado el vuelo que han tomado y le han hecho creer, porque creo que coincido con usted en que la ciudadanía no tiene el control, pero le han hecho creer a la ciudadanía que sí lo tiene. Entonces la gente participa un montón en X, en Instagram, en un montón, en esas plataformas. Y pero eso no decide nada. Claro, no decide nada, pero la gente siente que de alguna manera está participando y que de alguna manera eso sirve para algo, al menos para hacer catarsis y para creerse que hacen parte de una sociedad participativa. ¿Usted cómo ve el rol de las redes sociales en ese diseño del que estamos hablando? No, yo creo que lo que hacen es ratificar que uno no tiene poder real, y lo que entonces terminan haciendo es alimentando la frustración. Yo creo que este momento, esta década, si se quiere, de enojo, frustración y polarización, tiene que ver con eso, que es el sentido real, efectivo, de que como ciudadanos nuestro poder es nulo, al mismo tiempo la aspiración y la vocación de decir cosas y el reconocimiento de que eso que queremos decir y que nos sentimos empoderados porque sentimos, si esto es nuestro, si nosotros, digamos, y podemos criticar esto, pero no cambia nada, entonces podemos insultar en las redes y entonces agravamos la frustración, el enojo, y entonces esto. Luego, todo lo que ustedes señalan es la gente que aplaude. Bueno, claro, si todas las instituciones están fracasando por todos lados, yo me muero porque, digamos, a mis tíos, a mis padres, a mis primos, digamos, los van reclutando en el ejército, digamos, de las maras y quien sea, y alguien pide eso, y yo también lo voy a aplaudir. Y entonces me van a decir, pero favoreces la ilegalidad. No, yo lo que quiero es que se mantengan vivos mis padres, mi familia. Entonces, pero eso no es imputable a la falta de sentido cívico del ciudadano, es que le han quitado todas las herramientas, muestran que las herramientas que falsamente se les otorgan no les sirven para nada y alimentan ese sentimiento de frustración. Entonces, yo creo que hasta que no terminemos de reconstruir o hacer algo para reconstruir los puentes entre democracia e instituciones, entre, digamos así, intervención ciudadana y instituciones, esto es decisión y control, y bueno, el problema va a estar y va a ser un enorme caldo de cultivo, como decía al comienzo Juanita, para la producción de estos enojos, frustraciones y abusos, porque, digamos, si el líder autoritario populista señala al centro institucional y dice, ahí no hay nada, o el Congreso se roba, o ¿por qué no cerramos el Congreso? Todo el mundo puede decir que sí, pero porque efectivamente no están sirviendo, porque hace décadas que uno sabe que eso no le está sirviendo a uno, y eso es porque le han impedido efectivamente tomar control sobre esas instituciones. Y el control no se recupera diciendo, bueno, vamos a instalar, esa es otra maniobra del autoritario, vamos a hacerle posible que usted controle esto votando el día 1 y después pierde el control. Eso es lo que han hecho en México. Entonces, han hecho la ilusión de recuperamos control democrático, usted tiene el derecho de votar al juez, por ejemplo. Claro, y me dan el derecho de votar a un juez que no sé ni quién es, ni quién me lo puso ahí, qué sé yo, y dentro de los próximos 8 años o 12 años que va a estar en el poder, yo no voy a poder hacer nada. Entonces esta persona, que es el mismo abusador de antes, el mismo vínculo con el poder de antes, y ahora se va a colgar la medalla democrática y me va a
cerrar la boca a mí, porque si usted me votó, yo tengo legitimidad popular. Entonces estamos entendiendo mal el problema democrático. La gente cuando se queja no es por falta de sentido cívico, yo creo que, sino por el reconocimiento efectivo de que las instituciones están jugándole en contra y le van a seguir jugando en contra. Entonces lo hace con conocimiento y yo diría sabiduría. Entonces, hasta que no restablezcamos o hagamos algo para restablecer algún puente entre democracia y constitución, el problema va a estar ahí y los autoritarios del momento van a estar muy contentos. Los populistas tienen un caldo de cultivo para seguir estando felices por mucho tiempo. Gracias. Bueno, yo no sé cómo le va a hacer Héctor Riveros para responder todo esto. No, pero digamos, yo creo que 2 o 3 cosas. Una, pues en relación con si depende del diseño institucional, digamos, de la arquitectura o de la ingeniería constitucional, como se le dice, y si hay diseños que pues ayudan a que haya manifestaciones autoritarias y deterioros democráticos, y otros diseños que en cambio pues actúan bien como una manera de evitarlo, pues yo estoy en la discusión que se planteó aquí del lado de Roberto, que yo sí creo que depende del diseño. Y ahí hay un tema que es interesante. Por ejemplo, Roberto mencionó un asunto que ha sido muy debatido, digamos, en el constitucionalismo y entre quienes estudiamos estos temas en América Latina en los últimos meses, digámoslo así, que es el tema de la elección popular de los jueces en México, que se aprobó pues en pocas semanas, entre otras cosas, en el Congreso, y rápidamente vino la elección popular, y claro que vino la toma del Poder Judicial por parte de la justicia y en particular por parte del gobierno, la cooptación del Poder Judicial por parte del gobierno mexicano. Eso no hubiera podido ocurrir en Colombia. La Constitución colombiana tiene un diseño que hubiera impedido que eso ocurriera, porque si el gobierno logra tener una mayoría suficiente en el Congreso para tramitar una reforma constitucional que, digamos, permita o ordene la elección popular de los jueces, la Corte Constitucional la hubiera tumbado porque hubiera dicho que eso sustituye la Constitución. Pero porque la Corte Constitucional todavía es independiente. Pero cuando no lo sea, entonces, perfecto, ¿qué pasa? Perfecto. Es que yo creo que el diseño institucional de la Constitución colombiana, para tomarlo de ejemplo y pues digamos en un escenario un poco internacional, digamos, y como queremos ir al Congreso Mundial, etcétera, es un poco arrogante, pero yo sí creo que el diseño de la Constitución impide que el gobierno coopte el Poder Judicial. Entre otras cosas porque la integración, por ejemplo, de la Corte Constitucional, no voy a entrar en los detalles porque no tenemos el tiempo suficiente, pero la integración de la Corte Constitucional no depende solo del gobierno, sino que trae candidatos que son postulados por otras cortes, por otros tribunales, interviene también el Senado, interviene también el presidente, interviene tanta gente y además se eligen en distintos momentos y se eligen para periodos de 8 años que no coinciden con el del presidente de la República. En eso consiste el diseño institucional precisamente, el diseño constitucional, en una cosa como de relojería suiza que está pensada en cómo hacemos para que un poder no controle al otro. Y entonces entonces metamos a varios poderes, hagamos que la renovación de la Corte no sea en un solo momento, sino que se vaya dando escalonadamente, en fin, y todo eso impide que un gobierno controle a la Corte Constitucional en el caso colombiano. Entonces yo sí creo que hay unas cosas que dependen del diseño constitucional. Ahora, perdóname, termino con una cosa que es el segundo aspecto de que se abrió aquí en la discusión, que es súper interesante, que es el papel del pueblo. El papel del pueblo en todo esto, porque tú le dijiste a Juanita, claro, pero por ejemplo, a Bukele pues lo apoya el 80% de la ciudadanía y en fin, normalmente esas derivas autoritarias se facilitan entre otras cosas porque tienen un gran apoyo ciudadano. No es simplemente como eran las dictaduras anteriores, una persona pues sentada en los fusiles y basada en los fusiles imponiéndole a la gente. No, es la mayoría de la gente en muchos casos
aceptando esas derivas autoritarias. Y por ejemplo, de izquierda y de derecha, por supuesto. Y vuelvo a Colombia. En Colombia hemos estado en una discusión en los últimos 2 años de quién representa al pueblo. El presidente de la República permanentemente dice es que el pueblo ordenó tal cosa y el Congreso dice a mí me votaron más personas que a las que lo votaron a usted y tal cosa. Y cada uno vive amenazando con convocar al pueblo a través de una consulta popular, de un plebiscito, de hacer una asamblea constituyente, que es como el pueblo lo represento yo, entonces si usted no hace lo que yo quiero, yo convoco al pueblo para que ratifique mi mandato, lo fortalezca y podamos hacer lo que queremos. Y resulta que el diseño constitucional colombiano vuelve a tener una característica que me parece interesante, que es pero es que la convocatoria del pueblo no depende de usted. Acaba de pasar, por ejemplo, en la consulta popular, el presidente intentó convocar una consulta popular, pero requiere la opinión favorable del Senado de la República. Y resulta que la consulta tenía por objeto, pues, contradecir una decisión del Senado que era haber negado una reforma legal promovida por el gobierno. Entonces, claro que cuando el presidente pueda preguntarle a esa corporación que le había negado el proyecto, que si podía consultárselo a la ciudadanía, pues la corporación le dijo que no. Entonces, es un sistema intrincado que a veces pareciera hecho para tratar de evitar que se pueda. El que tiene poder debe poder y la Constitución, el diseño constitucional está hecho para que el que tenga poder pueda lo menos posible. Sé que Juanita y el profesor Gargarella han pedido la mano, entonces no sé quién la pidió primero, pero vamos Juanita y después el profesor Gargarella. Adelante. Gracias, Claudia. Yo quería replicar al punto, digamos, de debate con Héctor y con Roberto, porque de ninguna manera quisiera que quede en el aire que yo considero que el diseño constitucional no importa. Por el contrario, estoy totalmente convencida, como dije al inicio, de que claro que el diseño constitucional importa para que haya menos o más garantías, para que haya más o menos concentración del poder, para que haya más o menos, digamos, mecanismos de pesos y contrapesos. Totalmente de acuerdo. El argumento que estaba tratando de hacer es que muchas de las derivas autoritarias que estamos viendo en América Latina están pasando independientemente del diseño constitucional. Entonces, un ejemplo que quiero dar es Guatemala. Guatemala tiene un sistema de elección de cortes que yo diría en el papel es bastante bueno y de autoridades, la fiscal general de la nación, etcétera. Tiene un sistema que no es contrario al colombiano, en donde hay un elemento bastante político y de cooptación. Este es un sistema en el que participan un montón. Entonces participan las universidades, participan el gremio de abogados y hay un montón de elecciones paralelas, incluyendo procesos de elección entre, por ejemplo, abogados agremiados dentro del colegio de abogados para escoger personas que luego a su vez hacen parte de un comité que luego escoge. Entonces uno diría mucho más participativo, mucho más amplio, incorpora la academia, etcétera. Bueno, ¿qué ha pasado en el caso de Guatemala? Un proceso que lo que hizo fue cooptar todas estas instituciones para hacerse desde distintos sectores del sector privado al control de varias de estas instituciones. Con el resultado de ello, hoy Guatemala, a pesar de haber logrado la elección del presidente Bernardo Arévalo y de haber evitado un intento de golpe de Estado que quería evitar que Arévalo se pudiera posesionar, tiene hoy a Consuelo Porras como fiscal general de la nación y un intento desde varios de estos grupos políticos y de sectores privados por garantizar que se mantiene el control sobre una fiscalía que ha usado el ejercicio de la acción penal para perseguir a jueces y fiscales que luchaban contra la corrupción y para perseguir a periodistas. Entonces ahí yo digo, el diseño constitucional en el caso de Guatemala no es el problema. El diseño de elección es bastante bueno, incluso en el papel mucho mejor que los de otros países. Ahí lo que hay es un desprecio profundo de la ciudadanía, una distancia que yo creo que está en la esencia. Esto es un círculo vicioso en la medida en la que las instituciones no dan resultados y la ciudadanía se margina aún más de estas discusiones institucionales. Entonces da espacio para que haya procesos de cooptación muy exitosos a pesar de un diseño institucional bueno. Simplemente quería decir, claro que el diseño importa, pero ojo que estamos viendo cómo la deriva autoritaria se está dando incluso en contextos en los cuales el diseño constitucional no es el problema en particular. Gracias, Juanita. Roberto. No, dos cosas. Uno sobre esto. A ver, digamos, entonces tenemos un acuerdo
yo creo que general, pero en todo caso puede generarse todavía un malentendido. A ver, lo que es cierto es que bajo distintos diseños están pasando estos arrebatos institucionales, estos abusos, etcétera. Entonces, en eso estamos de acuerdo y yo creo que es el punto básico de Juanita. Y creo que ella coincide conmigo también en que el diseño, sin embargo, es relevante, por ejemplo, y a mí me había interesado enfatizar esto, porque es el que ha permitido la concentración del poder, que es desde la plataforma, desde donde se han ido aflojando todas las demás tuercas y tornillos. O sea, la rama de poder más poderosa ha usado esas facultades especiales que tiene para aflojar todas las tuercas, y entonces ahora estamos rodeados de gobernantes todopoderosos, digamos, y entonces pueden ser de izquierda o de derecha, y los resultados abusivos son en un sentido similares, porque, digamos, todos ellos, no importa bajo qué constitución, ni siquiera importa bajo qué ideología, están haciendo el mismo tipo de cosas, que es concentrar más poder, etcétera. Pero entonces, eso yo diría, simplemente subrayaría, tiene un origen institucional y que tiene que ver, entre otras cosas, con un mal diseño que ha permitido la concentración del poder. Sobre lo que decía Héctor, también creo que coincidimos en casi todo, y no lo digo por complacencia o por tratar de quedar bien, coincido realmente con ambos, pero también veo una diferencia importante que subrayaría, que tiene que ver con sus referencias a el diseño de la Constitución colombiana y su mecanismo de relojería. Yo, por lo mismo que decía antes, creo que todas nuestras constituciones tienen hoy un gran problema que tiene que ver con mantener un esquema muy viejo, y que es esencialmente, digamos, mantener la distancia entre democracia y constitución, esto es, dejar afuera a la ciudadanía. Y este hecho de que las ramas de gobierno o las instituciones básicas estén controladas por élites que pueden pertenecer a diferentes coaliciones de empresarios y sindicalistas o digamos, o paramilitares o quienes sean, digamos, esas élites son las que están negociando entre ellas dentro de las instituciones. Y entonces eso puede generar, muy esperablemente, que instituciones que hoy decimos están funcionando bien y hay un mecanismo perfecto, y no se terminen degradando, como pensemos lo que ha ocurrido, o lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos. Digamos, para todos nosotros juristas, la Corte de los Estados Unidos era siempre el faro, el ejemplo de, bueno, digamos, bajo cualquier circunstancia vamos a tener ahí un grupo de gente independiente, imparcial, que va a asegurar la protección de ciertos derechos básicos hasta último momento, y hoy son parte central del problema. Esto es, la Corte de los Estados Unidos ha sido, hace ya muchos años, cooptada por ciertas élites, y están al servicio, yo diría, abierto, manifiesto del poder de turno, digamos, de modo insólito, y que hace que tengamos que revisar radicalmente, o que muchos tengan que revisar radicalmente, las cosas que han dicho sobre la independencia judicial y el diseño norteamericano. Y yo diría lo mismo pasa, y va a pasar peor todavía en Colombia, cuando las élites empiezan a reconocer que la Corte Constitucional se ha arrogado, gracias a Dios, un poder, independencia, y ha tomado decisiones muy importantes, como las que tomaron sobre todo las primeras cortes luego de la reforma de la Constitución del 91, bueno, digamos, empiezan a buscar tomar control sobre esas personas. Y entonces, primero, ya es un hecho que el grupo de jueces independientes, académicos, más bien, digamos, de posiciones liberales, progresistas o de izquierda, digamos, que pudieron estar presentes o dominar la jurisprudencia de la Corte en los primeros años, eso desapareció por completo. Ya esas proveniencias no las tenemos, o sea, ya ese es un dato importante, ya refleja mucho más el espíritu de las cortes, de las élites dominantes en Colombia. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, hay distintos organismos que son los que nominan a los candidatos a jueces, sí, pero todos esos organismos están dominados por las élites. Entonces, obviamente, sí, hay élites de distinto tipo, pero son todas las élites. Entonces, el hecho de que de ese, digamos, no podamos esperar una total dependencia o una composición que da más, yo diría, resistencia que adhesión, o que genera más rechazo que amor, y eso está ocurriendo, yo creo, y es lo que va a ocurrir. Entonces, todavía no se ha llegado a una situación como la que insólitamente
vemos hace tiempo en Estados Unidos, pero no es esperable que eso no ocurra porque, entre otras cosas, por ese desenganche constitucionalismo-democracia. Hoy nuestras instituciones están básicamente controladas por miembros de las élites de nuestros países y no por una ciudadanía con capacidad de control. Gracias. Hemos cumplido con el tiempo, pero no sé si Héctor quiere dar unas... Con el tema. Sí, el tema nos daría para muchas horas más. Pues sí, nos va a dar y pues vamos a encontrarnos dentro de un año en el Congreso Mundial después de que todo este tema lo sigamos discutiendo en muchos otros escenarios, en muchos otros foros y no necesariamente encontrando respuestas, porque obviamente estas situaciones siempre son muy complejas, pero a mí me parece que lo que hemos logrado hoy es muy interesante. A mí en particular me deja muchas reflexiones, en particular la última respuesta de Roberto. Me quedo con ganas de contestar en relación con la manera como las élites terminan cooptando los poderes, pero él dijo distintas élites. Pero esa me parece una clave, porque en Colombia estábamos acostumbrados a que fuera una sola la que cooptaba todos los poderes. Y a partir de la Constitución del 91 yo creo que hemos ido llegando a un proceso, digamos, de transición que efectivamente ha abierto la posibilidad de que otros sectores sociales, claro, representados por sus élites, pues terminen tomándose unos determinados escenarios y entonces confrontando los unos con los otros. Y voy a usar una expresión que tiene una connotación negativa, pero bloqueando los unos a los otros, que es lo que termina impidiendo el abuso. Porque es el bloqueo de los unos a los otros lo que impide... Que a veces también es un nuevo problema, porque al bloquear la posibilidad de que los presidentes hagan lo que quieren hacer, las ciudadanías se enojan porque entonces no se genera el problema ¿sí? de por donde comenzamos con Juanita, que es que entonces la gente siente que el gobierno o el Estado no es capaz de resolverle sus problemas y entonces pues todo el mundo quiere patear el tablero. Y estamos como mordiéndonos la cola, porque entonces protegemos las democracias, pero hacemos más difícil la solución de los problemas para la ciudadanía. Obviamente no llegamos a una respuesta, una solución. Tener estas conversaciones pues hace parte de plantear las problemáticas, de hacer los diagnósticos, pero de evidenciar que quedan unos pendientes, que son unos retos muy grandes y que es importante que todos participemos para tratar de encontrar de verdad dónde están esos nuevos diseños constitucionales o ese nuevo vestido del que hablaba Roberto. Yo, sin ánimo de hacer una conclusión, pero tal vez sí de salirme un poco de mi rol de moderadora y dejar un punto de vista, pienso que en tiempos de gran polarización como los que estamos viviendo y que no parecen que van a cambiar, creo que la polarización se va a recrudecer todavía un tiempo más. No se puede tratar a las minorías como perdedores. Las minorías tienen que sentir que así no hayan podido elegir al gobernante de turno, que así no hayan sido la voz más representativa, pueden seguir existiendo y sus demandas, sus necesidades van a seguir siendo atendidas a pesar de que no hayan sido capaz de poner el voto mayoritario. Eso por un lado, y por el otro, la importancia de pensar en un diseño institucional a partir de las bases que da una constitución que de verdad entienda el cambio de la sociedad. En general nos pasa que en lo institucional llegamos mucho más tarde a entender, y pasa en todas las instituciones, pasa en las iglesias, en todas las instituciones. Unas se tardan incluso siglos en entender que la sociedad ha cambiado. Y creo que eso nos está pasando y que hemos visto que con el cambio de las constituciones en países como yo mencionaba hace un rato, esa no es necesariamente la solución, porque cualquiera puede hacer y construir una constitución a la medida de sus necesidades que no son, o de sus intereses que no son necesariamente democráticos. Entonces, pues ahí están los problemas. Yo quiero agradecer muchísimo al profesor Gargarella por todo lo que nos aportó, a Juanita Gobertus también, por todo lo que trajo a esta discusión y por supuesto al profesor Héctor Riveros, e invitarlos para que nos sigan acompañando
porque como saben, como les dije al principio, pues este es el primero de varios diálogos que vamos a tener de cara al Congreso Mundial de Constitucionalidad. Entonces, en este momento va a aparecer un enlace en pantalla para ese congreso. Ustedes pueden inscribirse de una vez, ir mirando la construcción de las agendas, bueno, mandar por ahí preguntas, comentarios si tienen, pero sobre todo muy importante que se inscriban para que participen de estas discusiones. Y también muy importante que sigan las redes de la Universidad Externado de Colombia, las redes mías donde voy a estar informando cuándo son los próximos capítulos de Periodismo Puro y Sin Apuro en esta alianza con la Universidad Externado de cara al Congreso de Constitucionalidad, para que se agenden y para que participen, y les vamos a ir poniendo los temas, las fechas, las horas y todo lo demás. Y de una vez comprometemos a Roberto y a Juanita para que estén aquí en el Externado en julio del año entrante en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional, y seguimos esa discusión. Y seguimos esa discusión. Es del 6 al 10 de julio del 2026 para que vayan marcando sus agendas y todo lo pertinente. Muchísimas gracias, Juanita, Roberto. Gracias a ustedes. Bueno, a Héctor también. A los chicos y chicas que nos acompañaron acá, muchísimas gracias también. Esta vez no tuvimos tiempo para preguntas, es algo que vamos a tener que corregir para los próximos programas, pero muchísimas gracias por su atención y esperamos que esto también sea un punto de partida para discusiones en clase que puedan ser muy interesantes. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube Claudia Palacios Oficial para que les lleguen las alertas de este y de otros contenidos y seguir las redes de la Universidad Externado de Colombia. Hasta la próxima.